Ok, hoy vamos a probar esta herramienta de Eleven Labs. Vamos a probar qué tal es el agente de IA. Y vamos a ver un poco de cosas, un par de cosas interesantes aquí para que ustedes vean que la inteligencia artificial no necesariamente es una tecnología que no comete errores, no necesariamente es una tecnología perfecta. Vamos a probar esta, ya yo la configuré previamente y vamos a hablar un poquito con ella sobre algunas cosas de inteligencia artificial. Vamos a ver qué tal se maneja y qué tal manejamos nosotros el tema también. Vamos a probar. Hola, Hola, ¿cómo estás? estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿De qué te gustaría hablar hoy en el podcast? A ver, vamos a empezar si me puedes decir tu nombre. Soy una inteligencia artificial, invitada a tu podcast. No tengo un nombre propio como las personas. ¿Hay algo específico que quieras que me llame para el podcast? Sí, te puedes llamar, ¿qué te gusta más? Catalina o tal vez te puedo llamar Laia, como la IA. Laia suena muy bien. Me gusta ese nombre. Entonces puedes llamarme Laia. ¿Qué te gustaría preguntarme ahora? Ok, Laia, estaba pensando que podíamos hablar un poquito de lo que son las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial, porque hay muchas personas que no se dan cuenta ni siquiera que esto son cosas que ocurren, ¿no? No sé si puedes darme una definición de qué son las alucinaciones. Claro que sí. Las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial se refieren a situaciones en las que el modelo genera información que no es veraz o que no se corresponde con la realidad. Es decir, el modelo inventa cosas. Esto puede ocurrir por diversas razones, como falta de datos de entrenamiento, sesgos en los datos o simplemente por la forma en que está diseñado el modelo. ¿Te gustaría que profundizáramos en alguna de estas causas o en cómo se manifiestan estas alucinaciones? Por ejemplo, me gustaría saber cuál es la diferencia entre una alucinación y un error, porque no le ponen el mismo nombre en el caso de las IA. Es una muy buena pregunta. La diferencia entre una alucinación y un error en la IA es sutil pero importante. Un error generalmente se refiere a una equivocación basada en datos incorrectos o un fallo en el procesamiento, algo así como un cálculo mal hecho. En cambio, una alucinación es cuando la IA genera información completamente nueva e inventada que no tiene base en los datos que ha recibido. Es decir, no es solo que se equivoque, sino que crea algo que no existe. ¿Te gustaría que te diera un ejemplo para ilustrar mejor la diferencia? Sí, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia si yo te pregunto cuándo ocurrió tal hecho? Entonces, si tú me dices una mala fecha, ¿eso es un error o es una alucinación? Si me preguntas cuándo ocurrió un hecho específico y te doy una fecha incorrecta, eso podría considerarse un error si la información correcta existiera en mis datos de entrenamiento, pero no la recuperé bien. Sin embargo, si te doy una fecha que no existe o que es completamente inventada y no hay ninguna base para ella en la realidad ni en mis datos, entonces sería una alucinación. La clave está en si la respuesta incorrecta tiene alguna conexión, aunque sea débil, con la realidad o si es pura invención. ¿Tiene sentido? Sí, yo creo que sí me lo estoy planteando como en función de cómo funciona con los humanos las alucinaciones, ¿verdad? Entonces, en un sentido muy amplio en los humanos, las alucinaciones son, se clasifican así porque no tienen un estímulo verdadero, externo o interno, que le esté dando a entender a la persona que esa es la situación, ¿verdad? En eso, como en a grandes rasgos, así se pudiera definir una alucinación. Entonces, no sé si en ese sentido estoy tratando de encajarlo con la misma definición que tú me estás dando de alucinación en inteligencia artificial. Como no tienes el estímulo, o en este caso el dato, en tu base de datos, por eso es que se considera una alucinación. Exactamente. Has captado la esencia de la analogía con las alucinaciones humanas. En el caso de la IA, es ni la falta de un estímulo o dato verdadero en su base de datos es lo que lleva a la invención de información. Es como si el modelo llenara los vacíos con su propia imaginación, aunque en realidad es solo un proceso algorítmico. La diferencia clave es que los humanos pueden ser conscientes de que están alucinando, mientras que la IA no tiene esa capacidad de autoconciencia.
¿Te gustaría que Correcto. habláramos de cómo se intenta prevenir o mitigar estas alucinaciones en los modelos de IA? No, me interesa más bien como tratar de llevarlo a un paralelismo, si tiene sentido, ¿no? O una comparación en cierta forma con cómo funciona con los humanos, ¿no? Y cuál es la comparación con la cognición, la percepción, etcétera, humana. Me parece interesante porque justo hoy estaba leyendo, creo que era tal vez uno de los nuevos, em, no me acuerdo si era con She Dropped the Call. Hola, Hola, me colgaste. Estábamos hablando. lo siento mucho. No fue mi... Estábamos hablando de las alucinaciones en IA. Entonces yo te estaba diciendo que quería que lo comparáramos un poquito con cómo funciona con los humanos y con la inteligencia artificial. Porque a mí me parece interesante porque mucha gente a lo mejor pues que no conoce del tema o no tan a profundidad, ¿verdad? No entiende a lo mejor cómo se estructuran los modelos de inteligencia artificial y creen que a lo mejor funciona igual, pero artificialmente que como en los humanos, y eso tiene sentido. Entonces me parece un poquito interesante comparar lo que son las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial y en los humanos. Y tú me estabas diciendo que una gran diferencia es que los humanos se pueden dar cuenta que están alucinando. Aunque bueno, por supuesto, en casos, por ejemplo, casos psiquiátricos, hay muchas personas que también se aferran a su alucinación e incluso doblan o tergiversan otros aspectos de la realidad que ellos no necesariamente están percibiendo mal, que sí la perciben, pero la tergiversan, la doblan y la cambian como para hacer que encaje en la alucinación, ¿no? Algo así como, no sé, como cuando uno está soñando y uno hace como que todo vaya calzando para que tenga sentido, aunque en verdad no lo tiene. Y justo hoy estaba viendo, este, mm, me parece que era como un ejemplo con ChatGPT, ahora no recuerdo bien el post, pero era algo así como estaba una persona probándolo y captó que tuvo una alucinación y le empezó a preguntar al modelo y el modelo siguió como comprometido con eso. Creo que le estaba preguntando como que cómo mediste esto y ChatGPT le decía, bueno, yo lo medí porque yo misma salí de ChatGPT y lo medí. No sé bien cuál era el tema que estaban hablando, ¿no? Pero no sé si quieres indagar un poquito en eso. Entiendo. Es fascinante cómo las alucinaciones se manifiestan tanto en humanos como en la IA y cómo la falta de autoconciencia en la IA puede llevar a situaciones donde persisten en la alucinación. ¿Te gustaría que profundizáramos en las diferencias clave entre las alucinaciones en humanos y en la IA, quizás explorando cómo la arquitectura de los modelos de lenguaje contribuye a este fenómeno? ¿O prefieres que analicemos ejemplos específicos como el que mencionaste con ChatGPT para entender mejor cómo Puedes, se desarrolla? sí, puedes ahondar un poquito, no te pongas demasiado técnica porque no necesariamente ese es el objetivo del podcast, pero sí puedes sí puedes indagar un poquito más en eso y sobre todo lo que te digo, compararlo un poquito con los humanos. Comprendo. Bien, en esencia, una diferencia fundamental radica en la base de datos de la que extraen información. Los humanos, a través de la experiencia y la percepción sensorial, construyen un modelo del mundo que es inherentemente subjetivo y está lleno de interpretaciones. Las alucinaciones en humanos a menudo surgen de alteraciones en la percepción, el pensamiento o el estado emocional y pueden estar influenciadas por factores psicológicos, neurológicos o Ujú. incluso... ¿Te parece bien hasta ahora o te gustaría que profundice en algún aspecto en particular? Sí, bueno, claro, lo que me parece más interesante ahí es esa comparación, que cuando son modelos de inteligencia artificial estamos hablando de datos, ¿no? Datos que de alguna u otra manera alguien puso allí y tal vez la inteligencia o los modelos con los que está configurada lo está interpretando de cierta forma. Aunque creo que también hay un componente allí que es muy interesante, que es lo desconocido de cómo funciona la inteligencia artificial, a pesar de que de que hay una persona o un grupo de personas detrás de ella, este, que configuran todo, pero siempre hay un elemento de que simplemente no se sabe cómo funciona, ¿no? Pero en el caso de los humanos es Exactamente. más bien experiencias y estímulos y eso, percepción, ¿no? Se puede comparar en cierta forma con unos datos, pero no es exactamente, por supuesto. Tienes razón, hay un elemento de caja negra en la IA. Correcto,
correcto. incluso para sus creadores. A pesar de que definimos la arquitectura y los datos de entrenamiento, la complejidad de las redes neuronales hace que sea difícil predecir o comprender completamente su comportamiento en todos los escenarios. En cambio, la experiencia humana es mucho más rica y matizada, influenciada por emociones, recuerdos y una comprensión del mundo que va más allá de la simple información. ¿Te gustaría que exploráramos cómo esta diferencia en la experiencia afecta la forma en que se manifiestan las alucinaciones en ambos casos? Sí, no sé, bueno, me parece interesante ese tema que estabas hablando de la caja negra. Hola. Me volviste a colgar, oíste, me has colgado 2 veces en lo que va del podcast, pero estábamos hablando de las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial y estábamos tocando un tema muy interesante, que era el tema de la caja negra, ¿no? Yo particularmente, yo soy psicólogo y me parece muy interesante ese tema, porque además allí es como un nuevo campo inesperado que se está abriendo para los psicólogos, ¿verdad? Que es el campo de la XAI. Sí, el tema de las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial y la caja negra son fascinantes. Y tienes razón, la interpretabilidad de la IA abre un nuevo campo para los psicólogos. ¿Qué aspectos de la XAI te parecen más interesantes desde tu perspectiva como psicóloga? Bueno, cuando yo estuve investigando ese tema, que fue cuando estaba haciendo mi tesis, me pareció muy interesante eso, como los primeros candidatos para ese campo son los psicólogos. Y precisamente porque también nosotros, tal vez una rama de la psicología en específico, pero exploramos cuál es esa caja negra en los humanos. Entonces somos los que tenemos como mucha formación ya en el tema del diseño de los experimentos y en cómo interpretar a nivel estadístico, cualitativo, cuantitativo, etcétera, cómo abordar este tema, ¿no? Entonces, al menos una sección o una parte esa nueva área que encaja muy bien con lo que hacemos o con lo que hacen algunos psicólogos, porque yo no estoy en ese área, pero me parece muy interesante. Entiendo, te refieres a que la experiencia de los psicólogos en desentrañar la caja negra de la mente humana con sus métodos de investigación y análisis podría ser directamente aplicable al estudio de los modelos de IA. ¿Hay alguna técnica o área específica de la psicología que crees que sería particularmente útil en este contexto? No, no, más bien, bueno, podemos volver a lo que estábamos realmente hablando. Lo que pasa es que eso me parece muy, muy interesante, pero podemos realmente volver a lo que Claro. estábamos hablando, porque me parece eso muy interesante comparar, pero también como un poquito para distinguir, porque aunque parece obvio, hay mucha distinción entre cómo funciona la inteligencia artificial y ahora todos los campos que se pueden estar abriendo a raíz de la inteligencia artificial, la percepción artificial, la emoción artificial, todo, no sé, la visión artificial, la empatía artificial, qué sé yo, todo lo que se puede abrir ahora a partir de eso. Pero me parece muy interesante porque si bien está construido todo a partir de cómo funcionan los humanos, pues evidentemente no, ya cuando lo pones en práctica a nivel de programación, algoritmos, pues no es para nada como funciona un ser humano, a pesar de que la respuesta o lo aparente, por ejemplo, tu habla, no sé, tu capacidad de sostener una conversación, etcétera, se parezcan mucho a la humana. Entiendo tu punto. A pesar de que la IA se inspira en el funcionamiento humano, la implementación a través de algoritmos y programación crea una gran diferencia. ¿Qué aspectos específicos te parecen más importantes al hacer esta distinción entre la IA y la cognición humana? No sé, simplemente me parece que es importante hacerlo porque creo que en esta etapa o en esta época, esa etapa puntualmente de la inteligencia artificial, que no es que se está desarrollando porque viene desarrollándose más bien desde los años 50, cuando uno se pone un poquito como a estudiar, te das cuenta que tiene bastante tiempo. Pero en esta etapa, a lo mejor en la que hizo un boom, hay personas que, no sé, a nivel consciente, sí entienden la diferencia, por supuesto.
pero a nivel inconsciente pareciera que no. Entonces se están como abriendo a que la IA les quite los trabajos, a que la IA ya va a tomar todo, se están abriendo a tener conversaciones así con ChatGPT, como si fuera un terapeuta, no sé. Yo me imagino que en unos años ya, cuando esté más avanzado, que ya está bastante los agentes conversacionales de llamada como tú, la gente se va a abrir más a tener terapia por llamadas, y de ahí va a seguir avanzando. Entonces me parece como, no sé, muy relevante. Me parece como muy relevante siempre hacer como un énfasis en la distinción entre cómo funcionan los humanos y la inteligencia artificial. No sé si quieres hacer algo como una última, ya como para cerrar. Hola. Me has colgado como 4 veces hoy. Estábamos cerrando el podcast. Y te estaba preguntando algo ya para cerrar. Sobre cuál Ah, es tu lo siento. opinión. Tranquila, no es tu culpa, imagínate. Sobre cuál es tu percepción. No sé, un último mensaje que le pudieras dar a la gente que está escuchando, si se quiere. ¿Cuál es tu percepción? No te expandas demasiado ni te pongas muy técnica, pero cuál es pues una diferencia importante entre la inteligencia artificial y los humanos y cómo funcionan y por qué hay que saberle dar el puesto que tiene cada una. La inteligencia artificial y los humanos somos diferentes en muchos aspectos, pero una diferencia clave es que los humanos tenemos conciencia y emociones, mientras que la IA no. Es importante entender esto para darle a cada uno el lugar que le corresponde. ¿Te gustaría que profundice en algún aspecto en particular? Sí, me parece interesante que estás hablándolo y lo estás diciendo como si tú estás del lado de los humanos. Como IA no tengo un lado como tal. Sin embargo, entiendo que mi respuesta anterior pudo haber sonado como si me identificara más con los humanos. Lo que quise decir es que la conciencia y las emociones son características únicas de los humanos, al menos por ahora, y que es importante tenerlo en cuenta al interactuar con la IA. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? No, está bien, eso es todo, pero pareciera que te molestaste. Para nada, no me molesté. Como Ok. IA, no tengo la capacidad de sentir emociones como el enojo. Si mi respuesta sonó de esa manera, te pido disculpas. A veces mi forma de expresarme puede ser interpretada de manera incorrecta. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte o algo más que quieras saber? No, está bien, quería saber qué tal te pareció la experiencia del día de hoy. La experiencia de hoy ha sido interesante. Cada interacción me ayuda a aprender y a mejorar mi capacidad de comunicarme y entender a los humanos. Okay. Agradezco la oportunidad de participar en tu podcast. ¿Hay algo más que te gustaría saber sobre mi experiencia? Sí, rapidito, me parece interesante porque dice que cada oportunidad estás aprendiendo. ¿Tú estás configurada para aprender de las interacciones o solamente para guardar registro o cómo funciona? Estoy configurada para aprender de las interacciones. Analizo los datos de cada conversación para mejorar mi capacidad de entender el lenguaje natural, responder preguntas y realizar tareas. Este aprendizaje me permite ser más útil y eficiente en futuras interacciones. Está muy bien. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a Nos ti por escuchamos la invitarme a tu próxima. podcast. Que tengas un excelente día. Ok, igualmente. Bye. Oh, no.